Hoy vamos a estar hablando con Rebeca Imberg, que la tenemos hoy de invitada de Billy Kids Deutschland. Y vamos a hablar sobre un tema súper importante que es qué hacer cuando nuestros hijos se niegan, no quieren contestarnos, respondernos en español. Pero antes de comenzar, me gustaría presentarme para las que quizás alguien no me conozca. Mi nombre es Karina Planamente, de carinaplanamente.com. Soy coach y mentora para mujeres migrantes, fundadora de Hispamamis y también del Club de las Fenixianas. Y bueno, como les comentaba anteriormente, hoy estamos con Rebeca. Rebeca es consultora para familias bilingües, es costarricense, vive hace aproximadamente 11 años, creo que en Alemania, si no Sí, me equivoco, ujú, y tiene ujú. una niña que este fin de semana está cumpliendo 5 años, una Sí, niña sí. chiquita. Así que bienvenida, Rebeca, te agradezco muchísimo por tu tiempo y bueno, Gracias a ¿cómo ti, estás? Karina. Con- Bien, bien, emocionada porque nunca había estado con tantas mamás latinas en Alemania, Ujú. así con esas características y de verdad me llena de emoción porque compartimos muchas realidades y retos y entonces muchas gracias por la invitación. No, Estoy feliz de estar aquí. gracias a vos por tomarte el tiempo. Me gustaría que nos contaras qué hacías brevemente, ¿no? Como introducción, ¿qué hacías antes en Costa Rica, antes de venir a Alemania? ¿Por qué te viniste para acá? ¿Y Ujú. cómo nació Billy Kids Deutschland? Así me haces como un Un resumen de todo. resumen. Ujú. Bueno, yo en Costa Rica siempre trabajé como profesora de español Ujú, para extranjeros. Tenía mucha relación con alemanes, holandeses, estadounidenses y ese siempre fue el ámbito. Yo estudié lenguas y me concentré en la enseñanza del español como segunda lengua. Conocí a mi marido en Costa Rica y nos vinimos para Alemania con la idea de hacer la maestría mía aquí y que él terminara la maestría de él y al final nos quedamos porque le dieron ujú, un trabajo fijo y bueno, y yo entonces saqué aquí una maestría que se llama Enseñanza e Investigación de Lenguas Extranjeras. Es una maestría que fue poco a poco desapareciendo en toda Alemania. Nosotros fuimos la ajá, última generación que sacó esa maestría tan específica. ujú, Yo me fui siempre por el ámbito del cerebro bilingüe, la crianza bilingüe, las políticas lingüísticas familiares se llama, que es en realidad la pura crianza bilingüe. Y siempre con ese asunto de el trasfondo migratorio, de las personas que vienen, o sea, vienen a un país nuevo y empiezan a adquirir una nueva lengua, una nueva cultura y qué ujú. empieza a pasar con la cultura, con la lengua propia, etcétera. Entonces siempre ese fue mi énfasis y sí, y Billy Kids nació porque yo veía que había mucho conocimiento que se quedaba en la academia y yo dije, pero ¿por qué que esto se quede en estas cuatro paredes? Es una lástima. Tenemos que sacar ese conocimiento y llevarlo exactamente a las familias que necesitan saber cómo criar niños bilingües, porque a veces la gente piensa, ah, eso es hablándole solo y ya, ahí se crían Ujú, solos. Esos niños son como esponjas y todos estos mitos. ujú, O a veces también el mito de mejor no criar bilingüe porque causa, ¿cómo se dice?, retraso en el lenguaje o etcétera, ¿verdad? ujú. Entonces yo dije, no, esto, yo tengo que hacer algo y yo tenía siempre como esa carga en mi corazón de trabajar con familias inmigrantes aquí en Alemania y entonces unir esas dos cosas de mi conocimiento en lingüística también con mi experiencia propia de dejar todo y venirme a un país completamente nuevo y así fue como pasó. Ujú. Y ahora estoy entonces en ¿Cuándo ese fue que ámbito. nació? ¿Fue antes de que naciera tu hija o después?
No, Billy Kids es súper nuevo, Ah, nació en febrero de este año. Yo tuve la idea. vos estás estrenando Sí, proyecto. claro. Yo antes de eso había hecho unas prácticas con familias porque mi maestría se enfocó en hispanohablantes en Alemania. Entonces tuve que hacer trabajo de campo que fueron meses de meses trabajando con familias hispanas en Alemania, yendo a Ujú, comer con ellos, viendo cómo se comportaban los niños con las lenguas, analizando mucho. Eso se llama trabajo de campo, con una ujú, bitácora. Entonces tú vas, apuntas todo lo que ves. Fueron muchos meses trabajando en esto. ujú. Y entonces, claro que eso me despertó a mí esa, no sé, esa idea todavía más fuerte de ayudar a esas familias, porque yo me di cuenta que el español se estaba quedando de lado, ¿sabes? O sea que sí, las familias tenían esa idea y querían, pero especialmente familias latinas que no tenemos tan fácil el acceso a estar yendo a nuestros países por lo Exacto, caro, por lo lejos, ¿verdad? Ahí era donde yo veía más la necesidad. fallos, sí, necesidad, sí, necesidad. Okay. ¿Y cuáles pensás que son esos motivos por los cuales los niños se niegan a querer hablar el español? Hay muchos y es Ujú, muy, muy individual, ¿verdad? Lo que sí puedo decir generalmente ujú, que son las cosas que más influyen. Número uno es nuestro propio comportamiento con las lenguas. Si ellos ven que nosotros somos consecuentes hablando siempre, por ejemplo, en nuestro caso, el español en ujú. casa. O mamá mezcla y a veces me habla en alemán, a veces me habla en español. O, yo ya he notado que cuando hay visitas, de todas formas, mami habla en alemán. Entonces, los niños saben que nosotras somos bilingües, ¿sí? Ujú, Entonces, no son tontos, son muy pragmáticos y claro que si están rodeados de alemán, van al kinder alemán y llegan a casa con el chip alemán, es difícil también para ellos hacer ese claro. cambio de chip, como a Ujú. veces a nosotros nos pasa que estamos trabajando en alemán, desenvolviéndonos en un ambiente alemán y llegamos a casa y a veces hasta nos faltan las palabras en Sí, no, español. uno no tiene ganas de ponerse a traducir, ¿no? Exacto. Sí. Pero esa es una de las primeras cosas que los niños ven. Ujú, Nosotros somos el modelo. ujú, Entonces, eh, a ver qué tan consistentes somos en el uso. ujú, Otra cosa puede ser la etapa de ujú. desarrollo en la que está el niño. Hay etapas específicas donde tienen necesidad de sentirse identificados con sus compatriotas, con sus coetáneos, con los niños iguales a ellos. ¿Y cuál es la lengua que sus niños hablan? El alemán. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando están entrando en la escuela y quieren ser aceptados. Entonces, ahí hay una forma de, podríamos decir que podemos ser un poquito más flexibles, pero lo Ujú. más crucial es al principio. Por lo menos los 4 o 5 primeros años de vida son súper Cruciales. importantes, sí, ¿Qué? Ujú, para grabarles eso en el cerebro, sí. ujú. Otra cosa es que a veces les pedimos a los niños que digan cosas que ellos mismos no saben cómo decir. Tal vez no tienen el vocabulario porque no es una frase tan común. Entonces, ahí obviamente prefieren hablar en alemán. Hay temas específicos. Cuando mi hija llega al kinder y me empieza a contar las historias del kinder, estas historias son en alemán normalmente porque las vivió en alemán. Mm, Entonces ese vocabulario lo tiene en alemán. Entonces hay montones de razones de por qué un niño se niega a hablar, por ejemplo, español en casa. Y otra forma que desde la perspectiva de los estudios crucial es cómo respondemos nosotros cuando los niños nos hablan alemán, por ejemplo. Eh, lo dejo pasar. Por ejemplo, mi hija me dice, mami, ¿vos sind meine Schuhe? Y yo le digo, están debajo del mueble o búscalos en tu closet. Yo respondo en español, pero dejo pasar ese mami, ¿vos sind meine Schuhe? ¿Sí? ujú. Esa se llama respuesta parental.
la forma en que yo respondo a la lengua equivocada, en el sentido de, me habló en alemán y yo lo dejo que pase, está bien a veces que pasa una vez o dos, porque en la vida diaria estamos en el trajín y bueno, pero que eso pase siempre es ya un patrón de O sea que la comportamiento. idea es que ellos, o sea, cuando ellos nos dicen en alemán, nosotros pedirle que lo repitan en español o cómo sería. Bueno, aquí solo te había nombrado Sí, cosas que son cruciales, digamos, ok, para poder entender por qué un niño no está hablándome en español, ok. ¿sí? Sí, de Entonces, las estos estrategias son, podemos hablar ahora en un ratito, ¿no? De cómo, qué es lo que exacto, podemos hacer. Ujú, sí, pero ujú, digamos, estas serían como, hay más o menos como 8 y ujú, estas serían como las más importantes a ujú, la hora de poder entender. Hay niños también muy perfeccionistas. ujú, Niños que tal vez tuvieron una experiencia mala con el español en algún momento que alguien los censuró por ujú, hablar español. ok, Entonces se sintieron despreciados o se sintieron fuera de lugar o lo que ujú, sea. Entonces hay muchos factores que tienen que ver con esto y nosotros como padres tenemos que ser muy observadores y sensibles para saber antes de pedirle a un niño, por favor dímelo en español o usar las estrategias de las que vamos a hablar, ujú. antes de eso, observar qué es lo que está pasando, por qué es una fase, es que entró a la escuela y quiere hablar como sus amigos, Ujú, o yo misma no he sido el mejor ejemplo, ujú. cosas así. ¿Y la Sí. vergüenza? ¿Cuándo empiezan a darle vergüenza a los niños hablar en otro idioma? Yo creo que eso es muy individual, Ok, Mayra, la personalidad ok. del niño. Yo he conocido niños que ya con 2 años, Ya no quieren, ok. ya así, si mi hija tuvo Ujú, una fase así como entrando a los 3 años, que ujú, no era vergüenza, era simplemente que era cómodo hablar alemán, claro. ¿verdad? Ujú, ok. Pero Ujú. sí, ¿escriben preguntas o algo Sí, así? creo que alguien está preguntando, pero voy a ver si lo miro después. Vamos a seguir, si no nos perdemos. Bueno, o sea, más o menos entonces nos dijiste, no sé cuáles son los motivos. Vamos a poner una situación hipotética que creo que se da mucho acá en Alemania, que es la constelación padre alemán. No, no voy a decir que son todos, pero hay muchos que Ujú, son así. Familia, padre alemán, mujer hispanohablante, ya sea de Latinoamérica o española. Supongamos que tienen dos hijos, un hijo mayor de 8 años, otro más chico de 5 años, y el padre habla alemán en la casa, la madre habla, sí, alemán, la mujer, la mamá español, y hay uno de los niños, el más chiquito, que se niega a hablar español. ujú. Se llama el Entonces, fenómeno del hermano menor. se tiene un nombre y todo, bueno. Sí. Estoy poniendo este ejemplo porque es lo que un poco me pasa a mí, que no, que el grande siempre fue de hablar más el español y el Ujú, chico no es que se niegue completamente, pero sí que yo noto que le cuesta más. O sea, lo voy a poner como ejemplo. Claro que puede haber mamás que tengan 3 hijos, que tengan un hijo o que también se hablen muchos más idiomas, porque sé que en el ujú, grupo también hay que el papá habla, por ejemplo, no sé, francés, la mamá habla español, el idioma entre ellos es el inglés y además ujú, el niño habla alemán en el colegio, ¿no? Pero bueno, ujú, ya sería como, vamos a concentrarnos en este ejemplo que creo que es el que más se repite, más común dentro del grupo. Entonces, ¿qué consejos podrías darle a estos papás? ¿Qué pueden comenzar a hacer? ujú. Em, Te pregunto a ti, ¿qué Ujú. lengua hablan entre ellos, entre los Alemán, hermanos? alemán. Es un patrón muy común. Ujú, La socialización se da en la lengua mayoritaria, es decir, ujú, en la lengua local, nuestro caso sería el alemán. Eso significa que tu hijo mayor tal vez viene del cole, empieza a hablar en alemán y habla en alemán con su hermanito y normalmente los menores imitan, o sea, el comportamiento del mayor es lo máximo, ¿sí? O sea, aunque se peleen y todo, siempre el hermano mayor es un ejemplo.
¿sí? Entonces, es un patrón muy común, como te digo, es el fenómeno del hermano menor y se da específicamente más fuerte en familias que usan la estrategia un padre, una lengua, ¿sí? Cuando papá alemán, en nuestro caso, digamos, habla la lengua mayoritaria y mamá es la única fuente de input de español en todo. Nosotros no tenemos aquí, digamos, no tenemos familia, no tenemos amigos hispanohablantes y a nosotras nos cae la responsabilidad de incentivar el español. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que aconsejo yo? Nosotras no podemos meternos entre las relaciones de hermanos, lo que ellos hablen, ¿verdad? Ya ahí no nos concierne, por decir así. Es la relación entre ellos. Claro que desde muy pequeños, desde que el hermano menor nace, yo puedo ir entrenando al hermano mayor y pidiéndole, ay, ¿qué tal si jugamos con él en español? Y mira, tú que ya sabes tanto español, ¿no le puedes contar algún cuento, una historia? O ¿qué dices si cogemos este muñeco y hablamos con el hermano menor en español? Entonces, desde que nace el menor, o sea, desde que nacen los dos hijos, empezar a entrenarlos, ¿verdad? A que la lengua el español es la lengua que vamos a hablar entre nosotros, ¿sí? Tratar de meterles eso. No siempre va a funcionar, claro, porque ellos tienen ya, como te digo, ese patrón de socialización y etcétera. Pero esa sería una de las cosas. Y se pueden hacer muchos cambios de estrategia. Por eso es muy individual, depende de cada familia. Por Claro. eso, por ejemplo, si tú me dices, mi marido habla español, entonces yo les diría, tu marido habla español, entonces las cenas las van a coger para hablar solo español a la mesa. Sí, estamos hablando de este tipo de familias con un padre y una lengua, Sí, ¿verdad? sí, Solo con dos lenguas. sí. Entonces, ¿qué hacemos? No hay mejor input para un niño que el input de interacción humana, ¿sí? Claro que el televisor, los videos y todo eso puede ser, ¿verdad? Darles algún conocimiento pasivo de la lengua, pero si queremos que nuestros hijos sean más activos en el bilingüismo, no hay mejor cosa que tener interacción entonces con personas. Y entonces yo en este caso diría, ok, papá y mamá, vamos a sentarnos a la mesa, todas las cenas van a ser solo en español y que papá en ese sentido también sea consistente en esa hora a la mesa, él hable solo español, el papá alemán. No importa, los niños no se van a confundir o van a pensar, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Él no pronuncia bien la R española, eso no importa, porque Ok, la fuente de input principal del español eres tú, ¿verdad? ok. Porque siempre Entonces, dicen, siempre se escucha que cuando una persona no habla como idioma madre, ¿no? Por ejemplo, en este caso el español, o sea, mi esposo habla la verdad muy bien el español porque nuestro idioma común era el español cuando nosotros llegamos acá, entonces, bueno, cuando yo llegué acá. Entonces, yo no sabía nada de alemán y sí, nuestro idioma era, en común era el español. Claro que en algún momento puede hacer algún error en cuanto con el subjuntivo, que en el alemán no existe, pero tengo que decir que es muy bueno, pero de todas maneras no es como si yo hablara yo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de igualmente está bien que una persona que no es, o sea, su lengua madre hable en ese idioma para que el niño pueda, digamos, empezar a tener hablar más. más, ¿sí? Exactamente, o no? Porque en realidad el mito es que no lo haga, ¿no? Y que solo se debe hablar el idioma que uno habla como nativo. Sí, hay muchas teorías y muchos acercamientos y muchos posicionamientos en esto. Los lingüistas puristas te van a decir, jamás no hables una lengua que no sea tu lengua materna. En este caso, yo no puedo ser así, porque yo veo lo bien que le hace a mi hija, por ejemplo, que mi marido le hable Claro, la alemán. práctica es distinto que la teoría, ¿no? O sea, que Y vos misma utilizaste esta estrategia y te sí, funcionó con tu sí, hija.
de hablar por las exacto. noches y que, ¿no? Ujú. Nosotros, o sea, mi hija estaba completamente pasiva. A Ujú. los 3 años ella casi que solo hablaba alemán. Y yo decía, ¿qué hice yo malo? Si yo, lingüista, que a mí no me puede pasar esto, si, Claro, en casa ¿verdad? de Es lo que Herrero. yo estudié. Y entonces hasta vino mi mamá, recuerdo, se fue súper triste porque ella solo le hablaba en alemán o una que otra palabrilla en español. Y ahí entonces fue cuando yo estaba ya en ese momento ya leyendo mucha literatura, todo haciendo para mi trabajo de maestría. Ujú. Y nos tallamos los pantalones, hice un cambio de estrategia drástico, no más mezclar yo alemán y español en frente de visitas. Ujú. Yo hablé con mis suegros, hablé con mi familia aquí alemana, hablé con mis amigos más cercanos alemanes y les dije, vean, yo no quiero ser descortés, pero de hoy en adelante esta niña de mi boca no va a escuchar una sola palabra en alemán. Y ellos todos entendieron, ellos saben o sea, que yo me consumo los libros de bilingüismo. Entonces, claro que ahí en este sentido ellos no tenían como para decirme, no, Rebeca, yo leí que eso es malo o lo que sea, ¿verdad? Ujú. Y yo les dije, con mucho gusto yo les traduzco lo que quieran, pero de mi boca solo va a salir español. Y así ha sido desde hace 2 años. O sea, yo antes en el Play, ja, Luciana, wir müssen jetzt nach Hause oder lass das Kind damit spielen, Ujú. ¿verdad? Comparte los juguetes o cosas así, como para que la mamá también, la mamá alemana escuche que yo estoy Ujú. educando a mi hijo, lo que sea. Eh, Mm. no, no. ¿Por qué? Porque son tan inteligentes, ellos saben que tú eres Sí. bilingüe, ellos van a escoger el camino pragmático y el camino fácil, que es usar la lengua que la mayoría habla, porque es Mm. la lengua más fuerte, es la lengua dominante en el Mm. cerebro. Entonces, yo recuerdo que la primera cena que hice, porque empezamos paulatino, se hacen cambios, es un hábito, Claro. sí, Ujú. es un hábito que hay que cambiar tanto en ella como en nosotros. Ujú. Entonces, mi marido empezó a hablarle en español en la cena. No, papi, no, tú solo alemán, no me gusta. Todo eso se lo decía en alemán, ¿verdad? Claro. Ajá. Nosotros dejamos que ella hablara en alemán todavía con el papá. Ujú. Y lo que hacía era entonces que en lugar de contar la historia en español, se la contaba solo a él en alemán. Ujú. Entonces él decía, pero pobrecita mamá, ella también quiere entender y escuchar, cuéntanoslo en español. Y ahí empezamos un proceso. Yo hice todo, todo lo que te puedes imaginar. Muchas estrategias que les puedo dar también, como el Morning Basket, que es ¿verdad? Les llenaba un montón de libros en español, se los ponía a la hora del desayuno, mientras yo preparaba el desayuno, ella estaba con sus libros, que ella ya sabía que esos libros eran en español, son historias que yo le había Mm. contado ya muchas veces, entonces Ujú. ella empezaba a hacer. Sí, yo le preguntaba, ¿y qué hace el elefante ahí en esa Ujú. página? Interesante. Y, Ujú. ¿verdad? Entonces el Morning Basket nos ayudó mucho. Ujú. Juguetitos y cosas que ella solo em, ¿Vinculaba? conecta, ajá, Claro. Ujú. con el español. Ok. ¿Sí? Entonces también yo siempre les aconsejo a las familias el Ujú. asistente monolingüe. Entre Ujú. más chiquititos mejor, ¿verdad? Un muñequito que venga del país de donde tú vives y hable solo español. Qué Entonces interesante. él se sienta a la mesa y Ujú. empieza con nosotros a hablar también. ¿Sí? Entonces esas son cositas bonitas y relativamente fáciles que puedes hacer Ujú. en casa para empezar a Esa incentivar. fomentar. Mm. Y Ujú. lo del muñequito, ¿a qué edad lo recomiendas? ¿Sabes? ¿De chiquitos? Ujú, De chiquitos. Ah, de ujú. pequeño, ok. Sí, claro, entre más grande está, más le va a costar entender que no es mamá la que está hablando, ¿sabes? Mm. Y no Mm. importa, hasta a veces ella me dice, mami, dile a Lupe que tal cosa. Ella sabe que Mm. soy yo, Lupe, ¿verdad? Pero Ujú. igual le encanta porque se mete en ese juego. El juego siempre va a ser nuestro aliado si queremos llevar Mm. a nuestros niños a que hablen una lengua X. Mm. ¿Sí? Entonces, Sí.
Mi hijo más pequeño, que como ya tiene 5 años, el otro día se puso, le encanta hacer cuentos, ¿no? Entonces contaba el cuento en español y yo lo grabé y lo filmé y se lo mandé a mis papás y a mi abuela. Entonces mi abuela la última, bueno, hace unas semanas atrás cuando hablamos con ellos, que hablamos todos los fines de semana, los domingos, le dijo, Emiliano, quiero que me grabes más de estos cuentos y que me los mandes, ¿no? En español. Y entonces Buenísimo. él mismo, después de unos días, me dijo, mamá, tenemos que grabar un cuento para la abuela Carmela porque me lo pidió. Y yo dije, Ujú. sí, sí, después lo hacemos. Y yo me olvidé. Y después al otro día otra vez, mamá, le digo, bueno, ahora dale, otra vez, ¿no? Y entonces empezó a agarrar un muñequito y empezó, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y, ¿no? Y en algunos momentos me decía, ¿y esta palabra, mamá, cómo se dice? O mismo ayer íbamos a la escuela y me decía, me dijo algo y me dijo, mamá, wie sagt man dunkel auf Spanisch? Y yo le iba, Ah, oscuridad, ¿no? Oscuro. Entonces, eso sí, y una cosa que me pasó muy cómica, hace un par de días, bueno, una semana en el parque, habíamos ido con un niño de la escuela, ¿no? De la Vorschule, del preescolar que está él, y estaba su mamá, y resulta que el niño escuchó, porque obviamente es nuevo, ¿no? Acaban de empezar hace un mes y pico las ujú. clases, entonces no nos conocemos, y el niño escuchó que yo solo le estaba hablando en español. Entonces le preguntó si yo hablaba alemán. Entonces mi hijo se baja del juego, viene y me dice, mamá, ¿kannst du ein Wort auf Deutsch sagen? O sea, ¿puedes decir Ujú. una palabra en alemán? Entonces yo le contesté en alemán y le dije, ja, nene, le dije, nein, kann ich nicht. Entonces se quedó pensando así, nein, kannst du nicht. Pero como que no entendí, que se quedó como, y no se dio cuenta que yo le había contestado en En alemán. alemán. O Ujú, sea, me ujú, pareció súper gracioso. Yo le digo, pero Emiliano, te acabo de contestar todo en alemán, ¿no? Y entonces ujú, después le dije al niño, ya, ich kann auch Deutsch. ujú, No, pero me pareció muy, o sea, cuando llegan a ese momento, o mismo nosotros como adultos, en que no te das cuenta, ¿no? Cuando ujú, estás escuchando algo en un idioma, cuando estás escuchándolo ujú, en otro, es ujú. como, wow, ahí es como decís, ok, ahora sí que entiendo todo, Sí, ¿no? sí, sí. O cuando uno sueña, ahí ya decís, bueno, Ujú, ya ujú. alcancé como El grado de el sumo. bilingüismo. Exacto, una cosa Sí, no, así. eso Ujú, que dices es súper interesante y de hecho hay estudios específicamente en niños de edad escolar ya, cuando están en la escuela a partir de 8, 9, 10, ujú, que el hecho de que la mamá extranjera domine la lengua del país es un plus también para el ujú, niño, de seguridad, de un montón de cosas a nivel emocional que ellos pasan en la escuela. Si mi mamá es suficientemente buena para poder comunicarse con mi profesor en alemán, o sea, ujú, que el niño sepa, ok, yo tengo también ese respaldo de mi mamá, ¿no? Yo no voy mm, aquí, yo no soy el traductor, yo no soy el mm, adulto, ¿sí? Y claro que ahí tú estás hablando con otra gente, en este caso, por ejemplo, yo siempre digo, cuando tú eres el único adulto, por ejemplo, en una fiesta de niños, y tú eres el responsable de esos niños, por supuesto que vas a hablar alemán. claro. Claro, esa es la lengua que todos entienden, ahí el niño es la prioridad, 100%. Ujú, Pero sí, en otros contextos es importantísimo que nosotras seamos muy consecuentes con el uso del mm, español, sí. porque de verdad es exposición, la exposición a un idioma es, y Mm, o sea, el input que le decimos nosotros es re importante para que de verdad el niño pase de ser pasivo a ser más activo en la lengua. Y ujú, lo que haces tú, esto de hablar con la familia, de que él sea el experto, que él sea el centro que lee los libros en español, eso los llena de motivación, eso es algo sí, buenísimo para hacer. sí. Y Ujú, entonces, y también que el pequeñito vea ese comportamiento y ese ujú, tipo de cosas que hace el ujú, mayor. ¡Ay, qué bonito! Y tú también no quieres leer, ven, ayudarles, ayudarles. ujú, Cuando vemos que les falta la palabra, decírsela en español, ujú, ¿sí? ujú. Que la dijo en alemán, nunca repitas lo que dijo en alemán, Ok, ¿sí? Tú interesante. Ujú, di, por favor, por ejemplo, mamá, quiero
Vasa, por decir así, un ejemplo, Ujú. que normalmente lo que mezclan son sustantivos, ¿sí? Muchas veces son sustantivos, a Sí. veces Ujú. depende del nivel de pasividad, también verbos. Pero, mamá, por favor, quiero vasa. Muy poco probable que lo diga así exactamente, pero bueno. Ujú. Entonces tú dices, ¿quieres agua? Ah, ok. ¿Qué vaso quieres? Añades algo. ¿Sí? Ok. Entonces, el Ujú. primer paso es repetir lo que dijo en alemán, pero en español, y añadir, ¿sí? Añadir un poquito de información. Eh, ¿Quieres el vaso azul o el verde? Ujú. O si tú ves que le está costando mucho a tu hijo, dale Ujú. opciones, no le des preguntas así como, Abierta. ¿qué quieres Ujú. comer hoy? Ujú. Ok. Ah, Em, no, dile, ¿quieres comer mm, salchicha o quieres comer espagueti? ¿Sí? ujú. Darles opciones que ellos tengan el chance de De poder repetir la palabra, ¿decís? ¿Es para eso? exacto, Ujú. exacto, Ok. ¿sí? Ok. Y, por ejemplo, vamos a jugar y si tú sabes que ama los trenes, dile la palabra tren. ¿Qué quieres jugar? ¿Jugar a carritos o trenes de segunda? La palabra que tú sientes que va a escoger de segunda, Ajá. Ok. para que le dé todavía más chances de repetir lo que dijiste. Ujú. Aquí Mm. hay una pregunta que decía, ¿qué pasa cuando entre los padres se habla inglés? No, no pasa nada, cada papá sigue con su lengua y hablándole a los niños en la lengua, digamos yo español, mi marido alemán, y entre nosotros se habla inglés y el inglés no tiene nada que ver con los niños, ¿sí? Si quieren Ujú. que los niños tengan input en inglés, pues hay otras estrategias, pero entre la Claro. lengua que hay entre pareja no incumbe a los niños Ujú. Ok. necesariamente, Ujú. ¿sí? O sea que tenemos entonces, para como resumir las estrategias, una era el basket morning, que era tener como los libros o algunos juguetes que, con Ujú, los que ese niño vincule el español, ¿no? Y pueda empezar a contar cosas, ¿no? ujú, En ujú. español. La otra era el muñequito que me habías dicho, un muñequito El que uno asistente puede... monolingüe. El Ujú. asistente monolingüe, ok. Y después habías dicho repetir lo que dijo en alemán y luego añadir algo de información. Repetir lo que dijo en español. O sea, lo que el niño dice en alemán, yo lo Claro, o sea, repito lo en que él dijo español. en alemán, nosotros decirlo en español. A eso me Ajá, sí. refería, decirlo en Ajá, español y añadir algo de información, decías ajá. también, ¿no? Ok. Exacto, sí. Y si sabemos qué palabra, y si le queremos ofrecer algo, ofrecerle opciones y dentro Ujú, de esas opciones ofrecerle la que sabemos que va a escoger de segunda. ujú, Uy, ujú. se me cayó la Sí, lapicera. muy bien. Y del resumen bien, tengo que recoger la lapicera que se me Dale, cayó. dale, dale, sí. No. Entonces, se me emociona y se me cae todo. Entonces, ok, ¿y, alguna estrategia más o seguimos? Porque me gustaría también que contaras, o sea, ¿qué podemos empezar a hacer cuando sé que hay muchas mamás en el grupo que tienen bebés o que están embarazadas? Entonces, ¿qué pueden empezar a hacer cuando, por ejemplo, un niño tiene apenas, no sé, 8 meses o un año, ¿no? Que capaz que con un año empieza como a balbucear, empieza a decir algo, pero no se entiende muy bien, o dice mamá, papá y algo así. ¿Se puede empezar a hacer algo ahí ya? ¿En qué sentido? Con respecto a reforzar, digamos, el español. Desde la pancita. Ok. O sea, yo en mis consultorías tengo a muchas familias, de hecho, embarazadas, Ujú. porque ellos vienen a mí y eso es para mí, se llama, en la literatura se llama creencias de impacto, que Ujú. es entre más informado, mejor, entre mejor informado y preparado o preparados estén los padres para la Ujú. crianza bilingüe, más éxito va a haber en que el niño hable, o sea, no solo entienda, sino hable los dos idiomas o tres, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando están embarazadas, imagínate que ya desde la semana 20 de gestación más o menos, el niño empieza a reconocer los sonidos de la lengua materna, ¿sí? De la lengua de su madre. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de HCTG, ¿cómo era? Cuando STG. miden las,
Sí, cuando te Cuando ponen mides eso, el examen ese que en te la hacen para escuchar pancita. los latidos del corazón y todo eso, ¿no? Cuando estás embarazada. Exactamente, sí, hicieron No sé cómo eso se llama con, en español ahora. sí, CTG es hicieron, en alemán, pero las que están acá seguro saben de qué estamos hablando. sí, sí, exacto. Con niños japoneses e ingleses, o sea, a ver cómo reaccionaban los niños con la lengua materna. Y las palpitaciones del corazón iban más rápido cuando sonaba la voz de Ah, los sonidos, no la voz de mamá, sino los sonidos de la lengua de mamá. Y ya ujú. entonces, desde la pancita uno tiene que ir hablándoles en la lengua que uno va a hablar con ellos. Y si papá le va a hablar alemán, desde la pancita que le hable alemán. O sea, los niños desde que nacen, ya aún antes, como te digo, empiezan a guardar los fonemas de ambas lenguas en dos sistemas diferentes Wow. que conviven uno al lado de otro y son como un volcán, por eso ellos a veces no confunden, combinan tantas frases, mezclan, ¿sí? Ujú. Pero es porque están dos lenguas ahí como un volcán Mm. adquiriéndose, guardándose y no están mezcladas. Por eso el bilingüismo nunca va a causar retraso en el desarrollo o algo así, porque el cerebro es está muy preparado para esto, ¿sí? Va guardando los fonemas a donde los tenga que guardar. Entonces, hablamos de dos sistemas diferentes en el cerebro. Y por eso, desde que están embarazadas, desde chiquititos, hablarles, mira, el sol, hola, buenos días, señor sol. Suena a veces uno todo tonto, pero da igual porque a tu Ujú. bebé le estás dando un montón de input y cosas que le va a ayudar muchísimo en el desarrollo del lenguaje. Mm. Describir lo que estás haciendo. Si estás para Cardiotocografía. cardiotocografía, gracias. Mira, gracias. Ujú. Sí, estás cocinando, pues tú vas diciendo lo que es, ay, voy a coger esta olla, le cambias el pañal, vas diciendo, vamos a abrir aquí, ay, vamos a limpiarte con esta toallita. Hay, eso es también personalidades. Yo te digo la verdad, yo no fui una mamá tan hablantina. Mi Ujú. marido sí, era su personalidad, él describía todo. Y después yo, al ver eso, yo dije, ay, mira, Rebeca, claro, eso lo tienes que hacer tú con mucha más razón, porque tú eres la única fuente de español aquí. Sí. Entonces, cosas muy sencillas, no hay que Mm. tampoco no hay que comprar nada, o sea, ellos, Mm. cuando son bebés, de todas formas, pero libros de esos de tapa dura, de cartón duro para los bebés son buenísimos, que Ujú. tienen muchas imágenes grandes, que ellos pueden, ojalá, tocar, sí, libros sensoriales, es maravilloso, o sea, Ujú. y cuando, por ejemplo, vienen familias con muchas lenguas, tienen muchas lenguas y vienen a mi consultoría para hacer una estructuración. ¿Quién habla qué? Yo ya voy viendo, depende, yo les doy ¿cómo se llama? Un cuestionario y ellos Ujú. ya ahí yo voy midiendo cosas que ellos mismos no se dan cuenta que estoy midiendo, para después yo con esto doy un pronóstico y digo, ok, según lo que yo veo, por cómo se comporta papá, de acuerdo a tal y tal y tal teoría, puede ser que vengan estas y estas dificultades Ujú. y entonces ahí les doy un plan, ¿verdad? Para implementar, ya sea desde que está en la pancita el bebé o Ujú. ya desde pequeñito o cuando ya son Ujú. niños más grandes y necesitan reestructurar, Ujú. organizar o más estrategias ya muy dirigidas a la familia y a la edad Mm. de Y ese en, niño. y en tu experiencia, cuando los niños ya pasan ponerle los 7, 8 años, ¿no? Claro que cada niño es individual, obviamente de la implicación de los padres, ¿no? Las estrategias y todo que lo lleven a cabo, pero ¿en cuánto tiempo más o menos se podría empezar a ver resultados? Ahí, así como Cuando en los quieres niños me activar, refiero, cuando uno empieza a hacer estos cambios, ¿no? En niños un poco más grandes, ya te digo 7, 8 años, de eh, empezar como a hablar más, ¿se ujú. pueden ver cambios enseguida o es algo que lleva, bueno, hablábamos hoy de los hábitos, ¿no? Que es algo que lleva tiempo, pero digo, más o menos en tu experiencia, ¿cuánto tiempo podría llevar
algo Ok, así. creo que me hablas más o menos como procesos de activación de una lengua pasiva. Por ejemplo, si el Claro, niño ya grandecito solo responde en alemán, por exacto, decir. ujú, Sí. exacto. Existen detonantes, se Ujú. llaman detonantes lingüísticos o sociolingüísticos, que son una visita de la abuelita de Paraguay o Uruguay es. Yo soy de Uruguay. De Uruguay, perdón. Ujú, no La pasa nada. abuelita de Uruguay viene a Ujú, visitar. Eso puede ser un detonante, porque ujú, quieren comunicarse tanto con la abuelita. Entonces, am, los mejores detonantes es cuando tenemos inmersión total. mm, O que tú vas a Uruguay o que una persona uruguaya viene a quedarse un mes a la casa. ujú, Entonces, sí. esos detonantes no los tenemos tan fácil. Mm, ¿Sí? Porque no es tan fácil que venga la abuelita, especialmente en tiempos de pandemia, porque mm, no podemos viajar. Entonces, yo hago acompañamientos de activación de una lengua pasiva, se llama. Con niños hasta de máximo 10 años o así, porque a partir de ahí ya yo trato casi que directamente con el niño, ya no están los padres ahí de claro. mediadores, ¿sí? Ujú, Pero en estos casos de acompañamientos, por ejemplo, ahorita estoy con una familia particularmente que ha hecho, es que ha seguido de verdad todo lo que hemos implementado de estrategias y en un mes logramos que la niña pasara de absolutamente cero español, pero así cero, te digo, a, digamos, a empezar a mezclar ya sustantivos en español. ¿Sí? Eso ya sí, es un paso es un grande. paso grande, ¿sí? Ujú, Entonces, pero lo normal es que sean los acompañamientos mínimo duran 3 meses, ¿sí? ok. Ahí vamos de la mano, de la mano. Ujú, Nos vemos una vez al mes por Zoom, por ok. decirte así, Ujú, y cada mes, en cada estrategia, en cada mes vamos implementando nuevas cosas y nuevas cosas. Empieza con sustantivos, ok, ahora vamos a un pasito más, vamos a verbos. Ahora queremos que la estructura sea toda en español. ¿Cómo ujú, cambiamos la sintaxis? Y entonces para eso depende la edad del niño, depende de los intereses, porque yo trabajo ujú. con una psicóloga que trabajamos con inteligencias múltiples, entonces nos enfocamos mucho en el niño para empezar a hacer este tipo de activación. Y la verdad, yo te digo, todo depende, pero como unos 3 meses para empezar a ver de verdad más cambios, ¿sí? Mm. Y no es algo que se puede, o sea, yo no puedo prometerle a los padres No, algo obviamente así que no, claro. Ujú, hasta que, o sea, específicamente si los padres no tienen, por ejemplo, el tiempo, todo depende de la dinámica familiar, ¿verdad? claro. Si los padres me dicen, ah, yo tengo la opción de una au pair, yo, aquí estamos súper bien. Me diga que viene un babysitter Claro. de España o Ujú, de donde sea. mm, Pero sí se dura su tiempo mm. porque no es solo cambio de hábito en Sí, claro. En muchos. mi caso, por ejemplo, yo cuando, bueno, tengo una persona que me ayuda con la limpieza, ¿no? Y además, alguna que otra vez he tenido que contratar a alguien para que lo venga a cuidar al chiquito. Creo esto fue hace como unas semanas atrás que había estado enfermo y yo tenía sesiones de coaching para hacer y no las podía, cancelar. Entonces, yo siempre, o sea, nunca he tenido una babysitter que me hable en alemán. O sea, siempre, o sea, he tratado de que todo el con mayor contacto que puedan tener con español. Y te iba a preguntar con respecto a la pronunciación, porque yo noto, por ejemplo, que eso no sé si tiene que ver con cada persona o qué, porque el grande, por ejemplo, pronuncia súper bien, o sea, tiene realmente, o sea, cuando habla español parece que viene de Uruguay, cuando habla alemán es de acá. El chiquito, sin embargo, con la R es como que todavía luchamos con eso, ¿no? ¿Hasta Pero cuándo tiene pueden cinco cambiar eso? años. Ah, eso te iba a preguntar, ¿hasta cuándo pueden todavía desarrollar eso y cambiarlo? La R específicamente R. dura, dura. O sea, dale tiempo, 5, 5 y 6 todavía. Ujú. Mi hija hasta la fecha dice gracias, Ok. cles, ¿sí? Pero ahí Ujú. está exactamente, ella sabe que por ahí anda el sonido del gra o tre, ¿verdad? Ahí.
de esa R. Por lo menos ella no dice gracias. Y si lo dice, no importa, porque un bilingüe no son dos monolingües en uno, ¿sí? Es posible, muy común, que los bilingües tengan acento. Eso es, o sea, da igual si son bilingües desde la cuna. Es muy común que tengan acento. Entonces, hay muchos mitos que hay que empezar a derribar, de que la gente tal vez no sabe y se preocupa tal vez a veces más de la cuenta. Pero es normal, si el mayor pronuncia así y el otro todavía no tanto, hay que darles tiempo y mucho input. Entonces, si le está costando la R, trata de hacer rimas, canciones y todo donde practique ese Ok, es sonido una en buena idea. español. Yo cuando a veces me dicen, no, porque es el perro. O sea, lo dice diferente, no sé, el perro, no sé cómo lo dice. Entonces le digo, no, Emilia, el Emiliano, perro. Entonces le hago repetir 2 o 3 veces, pero claro, ya obviamente se cansa, no, no, ya no quiero, y tal. Bueno, lo dejo obviamente porque tampoco es cuestión. Sí. Mira, nos habían Tenemos que, dejado, sí, no, dime, decime. tratar de hacerlo lo más natural posible. Claro. Sin Ujú, ser tan explícito, ujú, digamos, no, no es perro, sino como, ah, perro, dices, perro. ujú. Ujú. Algo Ok. así más implícito, así no te Ujú. ve como, ay, qué pereza me Sé da a como mí. la maestra ahí. La policía. Tenemos, sí, tenemos Sí, 3 preguntas que nos habían dejado dime. ya de antes. Lili nos decía, a veces mi hijo me dice algo en alemán y le digo que no entendí. Entonces él se voltea con su papá y se lo pregunta a él. ¿Qué hacer ahí? Esta estrategia de no entiendo em, es muy practicada y muy propagada por muchos lingüistas. Em, Sinceramente, desde la perspectiva, digamos, de bedürfnisorientierte, ¿verdad? Cuando tú quieres de verdad centrarte en la necesidad del niño y así, que es más como la parte que que a mí me gusta, por ejemplo, tratar, em, él sabe que tú entiendes. Él sabe que tú eres bilingüe, y si entiende, mamá si entiende. Entonces yo en este caso usaría otro tipo de estrategias donde tú no pierdas el contacto, ¿sabes? Porque claro, mira la estrategia de él que se va y le dice a papá, ¿sí? Ahí no estamos logrando mucho con este no entiendo. ¿Qué queremos? Como, "Ah, de verdad, pero cuéntame más". Y todo lo que repitió en alemán, dilo en español, ¿sí? Dilo en español, dale las herramientas para que él pueda contar esa historia también en español, ¿sí? Entonces, tú puedes decirle, si quieres, de una manera bonita y agradable, cuéntamelo en español, ¿sí? Cuando es un momento donde está bien, o sea, no siempre hacerlo porque se corta mucho la comunicación, pero sí tratar de entonces de redireccionar el uso de esa lengua errónea, en el caso de ella, digamos alemán, en español. Entonces, la estrategia de no entiendo es usada por muchas personas. Yo recomiendo más modelar. Modelar, puedes, como te digo, ser una que otra vez directa y de pedírselo, depende de la edad del niño y depende también del conocimiento del vocabulario que tenga y esto como hablábamos antes. Pero sí, mejor mi consejo sería como no perder la atención del niño y tratar de que esto sea más natural, intentando con el español siempre, en todo momento. Segunda pregunta, de Paola. Mi hijo tiene casi 5. Le hablo y leo en español en todo momento y él siempre me entiende. Pero cuando le digo que me responda también en mi idioma, me contesta en alemán que no puede porque no sabe. ¿Qué hacer para ayudarlo a que se le suelte la lengua? Bueno, todas estas estrategias de las que hemos estado hablando son muy buenas para intentar que se le suelte la lengua, Ujú, poner mucha atención. O sea, eso que ella está haciendo de leer los libros y todo eso es maravilloso. Em, Juegos como
Simón dice, que ellos sean Simón en español, por ejemplo. Ajá. Juegos como veo, veo, A ¿verdad? mi hijo le encanta eso de veo, veo. Pero Simón Ujú. dice no la conozco, no conozco el juego. Simón dice que saltes, por ejemplo. Entonces, que el niño diga, o sea, que el niño sea Simón. Primero Okay. tú le das el ejemplo haciendo de Simón y diciendo cosas fáciles y no muchas palabras, sino más fáciles para que ellos logren repetir y después él como Simón, ¿sí? Un ejemplo. Em, Narrando actividades, haciendo tal vez preguntas no de sí, no, sino más como para qué, intentando que, ya, que ellos usen esa lengua, ¿verdad? O sea, Mm. intentando que no sea solo una respuesta sí, Sí no, o no. Ujú. ¿verdad? Sí, que sea Sino, una pregunta abierta. sí, y Como en el todas las coaching. estrategias, En el sí. coaching es igual. Claro, las preguntas siempre son abiertas, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo? Ujú, No, ujú. bueno, no por qué, o sea, evitar el por qué, sino siempre preguntas qué, cuándo, ¿no? Para Mm, incentivar a Y que la si, persona hable. y si ellos dicen de verdad que no saben, ayudémoslo, ayudémoslos a saber, démosles esas palabras que les faltan, ¿verdad? Ujú. Entonces decimos, vamos, yo lo hago contigo. A ver, intentemos, no sé, si tenemos el tiempo, tenemos la tranquilidad y estamos sentados jugando, el juego es lo máximo en estos Ujú. casos. Ujú. Perfecto. La última que tenemos acá de Nancy. Nosotros somos ambos mexicanos y en casa solo se habla español, pero para una mejor integración para mi hija de 4 años, ¿es necesario comenzar a hablarle nosotros en alemán? No. Mm, mm. Para integración, ay Karina, te me quedaste pegada. Yo estoy acá. Sí, pero bueno, ¿Me tranquila. escuchás? Sí, yo te escucho súper bien, pero Me quedé congelada. Bueno, la imagen, sí. yo te veo bien, así que capaz que en algún momento Ok, se recupera. Ujú. sí. Em, Hay muchas otras estrategias para poder empezar a incentivar el alemán en casa antes de que entren a la quita o para prepararlos un poquito con el alemán. Pero no les hablen alemán. ¿Por qué? Porque el alemán es la lengua dominante. Va a ser la lengua que ellos van a dominar, queramos o Ujú. no. Sí. Porque vivimos en Alemania y el alemán es como una planta invasiva que se va metiendo por todas partes. Mm. Entonces, entre más evitemos eso en casa, Ujú. mejor. En este caso, ¿qué digo yo? Llevarlos, o sea, que los niños tengan cursos con otros niños alemanes, que Ujú. tengan, que vayan, bueno, ahora con el corona es un poco difícil, pero Mm. yo a mi hija la llevo mucho a teatro, al teatro en alemán, le encanta. Sí. Entonces, contacto con niños alemanes es buenísimo o recursos online, Los cancioncitas, audiolibros, a mis hijos les audiolibros. encantan los Sí, audiolibros. el Tony Box, Ajá. todo este tipo de cosas Ujú. son lo máximo para incentivar y leerles. Leerles en Mm. alemán es posible, no es Ujú. malo. No Ok. es malo, no va a ser terrible, ¿verdad? Porque por leerles un libro ahora adquieran una pronunciación mala en alemán o algo, porque Mm. sus modelos están allá afuera y son las Claro. maestras de kinder, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué opinas sobre utilizar televisión o tablet para incentivarlos a que mejoren el español, ¿no? Porque hay ya ahora hay series, bueno, yo cuando llegué nos remontamos al año, o sea, hace 17 años atrás, no había nada, ¿no? En español. Y ahora con Netflix tenemos yo no sé si podría decir suerte, pero tenemos una ventaja de que podemos acceder a películas, series en español originales o que están dobladas, ¿no? Y para Ujú, los niños, o sea, creo que es, bueno, o también en el tablet, ¿no? Porque, por ejemplo, audiolibros casi no existen en español. Es algo para mí, yo no sé si es que el mercado no lo demanda, que por eso ujú. todavía no los han hecho, pero yo he buscado por todos lados y casi no hay, Ujú. ¿no? Sí,
De hecho, bueno, yo como les dije al principio, Ujú. los aparatos electrónicos no reemplazan esa calidad de input, Claro. Ujú. pero por supuesto que sí, por ejemplo, mi hija dijo un día de estos, uy, mami, qué guay. Yo, qué guay, eso lo dicen los españoles, yo nunca en Ujú. la vida he hablado así, ¿verdad? Ujú. Claro, eso es porque algo vio en la tele. Y sí, o sea, está bien usarlos, o sea, ahí cada padre tiene que medir su screen time. Ujú. Yo, por ejemplo, ahora, si quiere ver eso, quiere ver algo, entonces va a ser en español o en inglés, porque estamos introduciendo el inglés con ella. Entonces, cursos, hay varias apps que podemos usar para reforzar también el español en casa. Yo, o sea, pronto en mi página web voy a tener un shop con diferentes recursos Qué bien. para Ujú. padres, específicamente, obviamente me enfoco mucho en hispanohablantes en Alemania que quieren reforzar su lengua materna y clases de español como lengua materna, buscar Buenísimo. Ujú. en las ciudades donde están, siempre hay escuelas que ofrecen Mm. Herkunft Sprachunterricht, se llama, Ujú. Ok. y buscar cuál escuela ofrece español o si no también tengo a dos personas que trabajan también en cooperación para Ujú. que den clases, ellas dan clases de español a niños, perdón, Ujú. como lengua de herencia. Ujú. Em, entonces, en este sentido, que el screen time sea más de calidad, pero por supuesto que está bien también. O Claro, sea, repetir, claro que es no les va a que ser malo. mi hijo el otro día íbamos caminando y me decía, porque Plin Plin dice esto, ¿no? Hay un... Ay, En, sí. y el otro día estaba mirando el fin de semana, que nosotros tratamos de que sea el fin de semana un rato, ¿no? Por la tarde pueden mirar, entre semana es como, bueno, capaz que una vez como Ausnahme, como excepción, pero tratamos de que sea el fin de semana. Y ellos saben, ¿no? Saben que es así. Y me acuerdo que íbamos caminando y me decía, mamá, porque Plin Plin dice esto, porque con Plin Plin. Y claro, repetía exactamente las mismas palabras Ujú, ujú. que repetía. Entonces yo digo, bueno, o sea, tan, tan malo. Y Tan obviamente malo que es no como puede para la ser. edad de él, ¿no? O sea, no Sí, darle sí, otras cosas que tiene palabras que quizás ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. exacto, sí, sí. Exacto. No, y Eh, está muy bien así, sí. Ujú. Ok. Em, ¿Cómo lo haces en Karina, tu casa? Sí, ah, ¿te sí, tenés que no, ir? perdón. No, no, Ah, es que vi que habían preguntado algo de sí, están un... saltando las preguntas, pero no llego. Si hablo contigo no me puedo poner a mirar las Sí, preguntas, así sí, que te entiendo. terminamos y vemos a ver si podemos contestar. Si no, creo que las Ah, qué preguntas van a bien, el quedar que ahí. Facebook no nos saca a la hora, Yo no sé, ¿ya pasamos la hora? yo creo. Es que estamos Sí. en el grupo, Ah, ok, así que ok. no sé. ¿Quién es Plin Plin? ¿Quién es Plim Plim? Un payaso. Ay, sí, Busquen qué Plim risa. Plim, Plim Plim en YouTube. YouTube. ¿Qué más? Mm. No, que cómo lo haces vos en tu casa. Vamos a ver si nos saca. Si nos saca, nos volvemos a conectar. Pero bueno, ya igual me quedan pocas preguntas. ¿Cómo lo haces vos en tu casa? O sea, cómo lo estás haciendo ahora mismo para reforzar el bilingüismo con tu hija? En casa cambiamos de estrategia, aprovechamos la pandemia em, y ahora tratamos de solo hablar español, con mi marido también, todos hablamos español y Ujú. ¿Todo el tiempo? yo, re- sí, pero cuando ellos dos están solos, Ujú. ellos, yo veo que ella le dice, papi, juguemos en alemán, obviamente lo hace, pero sí intentamos que cuando esté yo presente, ya, se hable solo español. Sí. Yo le refuerzo, o sea, nosotros vamos a un curso de español como lengua de herencia, son un curso para niños, ahora para preescolares, donde les enseñan un poquito las vocales, los números en español, cosas Ujú. así. Yo también tengo en mi Instagram, es que yo soy muy poco activa en Facebook, pero en Instagram tengo, Ujú. bueno, ahora es que mi página web está en proceso y Lo va vi ayer a... que estaba en construcción. Entré ayer. Sí, sí, viene ya como a mediados de octubre sale, si Ujú. Dios quiere.
Ok. Y entonces ahí también tengo como algo, Bundle se llama, es una carpeta Ujú. interactiva para clases, o sea, para niños que quieren practicar los trazos y cosas en español. Ajá. Si por medio de un link normalmente hubieran podido desde mi, ay Dios mío, es que estoy ¿De tu cuenta de desocupada. Instagram decís o de tu o Exacto, de sí, la web? desde mi link en la bio, sí, Ajá. en Instagram, como ¿Lo tenés Billy ahora Kids. mismo ahí? Ahora creo que, o sea, está el link, pero no creo que esté funcionando. Ah, Pueden claro, porque intentarlo. la web no está, ok, La está web, el link, pero todavía no sí, está activo. Bueno, pero en una semana ya exacto. va a estar activo para que puedan entrar. Ok, Sí, entonces nos exacto, decías que sí. tu esposo y vos, los dos están hablando en español durante todo Ujú. el tiempo, con una excepción de cuando entre ellos dos juegan, entonces ahí sí hablan en alemán. En alemán, sí, sí, sí. Ujú. Y bueno, obviamente en ese sentido, mi marido respeta cuando ella le habla en alemán. A veces él le dice, dímelo en español o contémosle a mami o cosas Ujú, así. Siempre mostrar el lado más monolingüe de nosotros, ¿sabes? Que ujú, ellos ojalá piensen que no hablamos alemán. ujú, Más que todo cuando están chiquititos. Cuando están ujú, chiquititos es muy importante. Pero sí, ujú. a veces me escucha oyendo podcast en alemán y me dice, ay mami, estás aprendiendo alemán, ¿verdad? Y yo sí, nana, estoy aprendiendo. Pero bueno, eso es algo bueno. Y así es como lo estamos haciendo ahora, también introduciendo el inglés por medio de un programa de Cultural Kids que también va a estar en mi página web y ellos también tienen en español. Pero bueno, hay Ujú, bastantes recursos y tú sabes que yo siempre paso posteando cosas en mi Instagram y ujú. post Bien. también en mi blog, pero que pronto va a estar otra vez al aire, sí. Ok. Y un webinar, preguntaron por ahí que yo, sí, que tengo pensado para la inauguración de la página web estrenarla con un workshop para padres, Qué bien. sí, más o menos, o sea, es normalmente de 10 a 12 personas máximo para yo poder interactuar con las familias y primero les doy una parte de input, un poquito de teoría, para que entendamos el bilingüismo mejor y después preguntas y por ahí andan. Entonces, si están Ujú. interesadas, con mucho gusto me pueden escribir y yo les reservo el espacio o como sea. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Ahí ya terminamos, entonces nos puedes decir dónde te podemos encontrar. Danos tus coordenadas virtuales. Ok. Am, Normalmente siempre en Instagram como Ujú, Billy Kids, Bilingual Kids, Billy ujú, Kids-DE, ujú. Billy Kids Después les voy a podemos dejar escribirlo en los, aquí. están preguntando acá por Instagram, podemos dejar los links debajo del live, va a quedar grabado, podemos dejar tanto el Facebook como la web y todo para que lo tengan, porque están Exacto, sí, haciendo, están preguntando por acá. Ujú. Ujú, ¿qué haces a la hora de explicarles algo del cole? Por ejemplo, tienen una tarea. Sí, yo entiendo esa parte de lo del cole. Es muy común tener que usar el alemán en estos casos, cuando les estás explicando. Pero eso tal vez lo podríamos hablar, En eh, otro live, o que sí, en o otra que me charla. escriban a mí. Ujú, Sí. claro. Pero bueno, ¿qué era? Ah, sí, en Instagram BillyKids-DE, en Facebook como Billy Kids Deutschland y mi página web es www.billykids.de. Eso, Ujú, perfecto. De igual después lo www.billykids.de. dejamos por acá para que lo tengan. Ok, Buenísimo. muchas gracias. Vamos a mirar, no sé si es que pusieron tantas cosas que no sé dónde quedaron todas las preguntas. A ver si vos llegaste a leer alguna de todas las que... A ver, acá llegué. Nieves, A ver. mm, sí, porque acá saludaban al principio. A ver si llegó alguna. Vamos a ver, vamos a ver. uy, sí, hay un Estoy montón, mirando ¿verdad? desde el principio. A ver acá qué dice. Hoy justo le comentaba a mi esposo lo que venía observando en mi hijo mayor, casi 7 años, es que mi hijo no
me presta atención, bueno, ese es Mm, mi hijo ahí, el grande es igual, ujú. atención si le hablo en español, si quiero su atención al 100%, pues tengo que hablarle en alemán y ya comienzo a frustrarme bastante. No le hables en alemán, yo creo que es cuestión de costumbre y también a veces que ellos son, como les digo, muy cómodos. En ese Mm. sentido, quedarse consistente con el español es lo mejor que pueden hacer. A mí lo que me pasa, tengo que agregar acá, es que cuando los rezongo, siento que el español es como, ¿no? Si les digo, bueno, terminen la, ya basta, ¿no? Es como Ujú, cero reacción. Pero si yo le digo, hör auf damit, es ujú. como que, como que Cobra vida. reaccionan, ¿no? Entonces, Ujú, una vez pensé, bueno, alguien no sé, me dijo, no, no le digas, no le hagas así, porque entonces como que conectan con que digamos que la lengua mala, ¿no? O sea, ujú. está, pero no, no me hacen caso. O sea, si yo o sea, no es que no me hagan caso, pero hay muchas veces que si se los digo en español, no, no terminan de hacer eso que están haciendo, si se están pegando, o si se están peleando, o lo que sea, Ujú. ¿no? Y no sé, Practícalo ¿cómo lo ves? muchas veces, practícalo muchas veces en español y me dices si esa sensación cambia. Ujú. Ok, vamos a eso. Sí. Mi hijo es el hermano mayor, 8 años. Su lengua materna es el español porque nació allá, timbre, y llegó aquí con Ujú, 5 años. No quiere hablar en español y se frustra si le pido que me hable en español y se enoja. ajá. Bueno, ay, Dios mío. Espere, ustedes me dan un chancecito. Ok, dale. Años, dijo. Se Cuando le enojaba hablo. cuando la mamá le decía que hablara en español Creo que sí, porque o ahora, se enojaba cuando la mamá le hablaba en español. es que ahora lo bajé porque quería ver Si los es, otros. ok, ok, tranquila, no, si es porque se enoja porque la mamá le habla en español, entonces el que solo se enoja, solo se contenta, mamá sigue hablando español. Y si se enoja porque mamá le pide que le hable en español, entonces vamos a lo mismo otra vez Ujú. de no usar estrategias tan explícitas y tan autoritarias, por decir así, y tan directas, sino irse por un lado más suavecito y más natural, donde la comunicación no se corte y donde intentamos llevarlos de forma muy inconsciente para ellos a usar el español. Ok, bueno, nos hicieron más preguntas, pero ya hace rato que estamos conectadas, así que cualquier Sí, cosa, sí. chicas, las que tengan todavía preguntas para hacerlas, pueden comunicarse con Rebeca a través de su web, a través, bueno, ahora en estos momentos está en construcción, pero a través del Instagram que les dejó aquí en los comentarios. Y bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, de verdad. Yo aprendí un Gracias, montón de Cari. cosas, tanto investigando para hacer contigo este live, como ahora contigo. Me llevo un montón de estrategias. Espero que a todas les haya sido de utilidad y bueno, que este no sea la última vez que charlemos, que podamos hacerlo una segunda o tercera vez más adelante con Claro, otros claro. temas. Ya nos hablaban por ahí también de qué pasa, ¿no? Uy, se me acaba la batería. Cuando hay eso, ¿no? Que hay un padre que habla un idioma, la madre habla otro, entre ellos hablan otro, después, ¿no? Y quizás también se puede hablar por separado, si tenés algún otro tema, entonces lo podemos ver más adelante. Rebeca, te agradezco muchísimo de verdad Con tu mucho tiempo. gusto. Igualmente seguimos en Gracias, contacto a Karina. través de Instagram. Que tengas Perfecto, en bonito eso día. quedamos. Igual, ok, un abrazo. Chao, chao. Chao, bye.